¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva sesión de estas cápsulas de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad TEC para vinculación con el medio. En esta ocasión estamos acompañados con el profesor Belisario Prats, profesor de la Cátedra de Ética Profesional en nuestra casa de estudios, así como en otras casas de estudios donde también ejerce la docencia. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en filosofía de la Universidad de Chile y, como ya les dije, docente en varias universidades de Santiago. Bienvenido, Belisario. Hola, profesor Félix. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con usted y con la universidad. Muchas gracias, Belisario, y gracias también por aceptar esta invitación para que nuestro público, ¿no es cierto?, quienes nos pueden ver y quienes nos pueden escuchar, puedan, ¿no es cierto?, entender un poco más ciertas temáticas que están contingentes, que son del momento y bastante relacionadas con la pandemia. ¿Qué tema interesante nos traes hoy día, Belisario? Bueno, yo creo que el tema que traigo es muy interesante y surgió de la conversación justamente con mis alumnos de la Universidad SEC, del ramo de Ética 2, porque hemos estado analizando nosotros el comportamiento de las personas hoy día en la actualidad a raíz de la crisis de salud. Y ha surgido, uno escucha los medios de prensa, escritos, televisivos, etcétera, escucha muchas críticas hacia nuestra sociedad, hacia la forma en cómo nos comportamos. Y han surgido también algunos conflictos éticos a raíz de cómo vive la pandemia las clases sociales más acomodadas, cómo viven la pandemia las clases sociales menos acomodadas, en qué radica el individualismo, cuál debiera ser nuestro comportamiento y a qué obedece ese comportamiento egoísta de algunas personas de no acatar normas que se supone son en beneficio personal y de la misma sociedad. Bien, Belisario. Entonces, O sea, tenemos un tema bastante interesante relacionado con la crisis de salud y con la ética, que es algo exacto. que claramente en estos tiempos está un poquito perdido, pero que es digno de rescatar. Vamos a partir con una primera pregunta a propósito de lo que tú comentas, querido Belisario, es ¿cuál es el principal fallo que podemos determinar respecto de la ética que se desarrolla, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad y inserto dentro de esta crisis social? Bueno, yo pienso que como sociedad hemos quedado un tanto al descubierto, porque somos, creo yo, una sociedad que hasta antes de la crisis de salud, muy, muy superficial, un tanto utilitarista, ¿ya? Desde el punto de vista en que pareciera ser que la felicidad de la mayoría de nosotros radica en el consumismo, en el hedonismo, en el exitismo, etcétera. Y de repente, de la noche a la mañana, nos hemos dado cuenta de que lo que realmente tiene valor son otras cosas que teníamos medias descuidadas, como por ejemplo la salud, la alimentación. Hoy día, el más pobre y el más rico corren el mismo riesgo de enfermarse y morir. Y resulta que ha pasado a ser la estabilidad laboral, la posibilidad de tener recursos para alimentarse y de tener recursos para la salud, las cosas que nos debieran preocupar. Y además, esa suerte de individualismo en que cada uno pareciera ser que se preocupaba más de su persona que de los demás. Y hoy día tenemos que estar preocupados de nuestra propia salud y de no contagiar a los demás y por supuesto a nuestros adultos mayores que son los con mayor riesgo. Por lo tanto, aparece un poco el egoísmo, que a lo mejor el egoísmo, según Schopenhauer, es algo innato al ser humano, pero resulta que de repente parece que ese egoísmo, si se vincula a la maldad, a la irresponsabilidad, a la negligencia, parece ser que es algo que en la actualidad en nuestra sociedad, creo que hasta el día de hoy todavía está sonando mucho. Fíjate que estoy escuchando tus palabras. Hay una pequeña reminiscencia que se hace, ¿no es cierto?, un conflicto que podríamos llamar, ¿no es cierto?, entre ética, economía y salud, por ejemplo. Por lo tanto, Claro. al tiro me surge la pregunta, ¿en qué consiste este conflicto entre ética, economía y salud? Bueno, uno escucha a personas
que opinan en medios televisivos, políticos, autoridades, etcétera, ellos tratan de rechazar este conflicto ético, entre poner en una balanza la estabilidad laboral y la generación de recursos, y en la otra parte de la balanza mantener nuestra salud, preocuparse de la salud de los demás, y ese conflicto yo creo que es existente. Yo creo que hoy día, por un lado está salvar una vida, están falleciendo día a día cerca de 50 personas, pero aunque fuera una persona diaria, todo lo que las autoridades intentan es hacernos entender que tenemos que tomar precauciones con nuestra propia higiene, con respetar las cuarentenas, respetar toda la normativa sanitaria, no trasladarse a las segundas viviendas, o sea, pensar en nosotros, en nuestra salud, pero también la salud de los demás. Y por otro lado, están aquellos que pareciera ser que priorizan la estabilidad económica, la generación de recursos, la no evitar crisis sociales, la estabilidad en el empleo, evitar los despidos, y muchas personas en nuestro país se ven inevitablemente empujadas a tener que salir a la calle, porque si no salen a la calle y no trabajan, no comen y no tienen para comprar remedios, etc. Entonces, el conflicto yo creo que existe y se genera un dilema ético, porque en definitiva, tú, yo, cualquier persona que conocemos está obligada a estar en su casa, en las comunas que están en cuarentena, pero nosotros tenemos cierta fortuna, podríamos decir, en que tenemos actividades que podemos cumplir en forma a través del teletrabajo y generar los recursos que necesitamos para cumplir nuestros compromisos, alimentarnos y cualquier evento relacionado con la compra de medicamentos. Pero hay otras personas que tienen que salir, y al salir se arriesgan, y se arriesgan a las personas con las que después se reúnen en su casa, porque en los sectores menos acomodados, donde viven varias personas en una casa, entre ellos nuestros adultos mayores, los abuelitos, etcétera, la persona que estuvo todo el día trabajando, que circuló en metro, va a correr un riesgo muy grande y va a hacer correr un riesgo muy grande. Hoy día yo veía en las noticias a la hora de almuerzo una persona que estaba detenida en la zona céntrica de Santiago porque había ido a controlarse el cáncer, pero además estaba contagiado con el COVID-19 y lo habían pesquisado, lo tenían retenido porque ahí había ido al centro a almorzar. Y esta persona estaba a la espera de que llegaran a buscarlo para llevarlo a estos centros sanitarios que se están habilitando. Y los sentimientos son encontrados y el conflicto ético es tremendo, porque en definitiva uno dice, esta persona tiene cáncer, por lo tanto, y además tiene COVID-19. Pero, ¿en qué minuto a una persona con esos 2 dramas se le ocurre ir al centro a almorzar? Cuando están todos los locales cerrados y hay una normativa que cumplir. Y bueno, un caso que ocurrió hoy día. Hoy día una persona contagiada circulando en el centro de Santiago. A propósito de lo que tú mencionas y del incumplimiento, digamos, de las órdenes que imparte la autoridad, ¿no es cierto?, en ese sentido, el desobedecer, ¿no es cierto?, más que una norma, una recomendación, porque en el fondo son recomendaciones de que se queden en la casa, prácticamente no hay obligatoriedad, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, mucha gente critica. Me surge inmediatamente también la pregunta, ¿corresponde criticar, por ejemplo, éticamente a las autoridades de salud desde esa perspectiva? Bueno, es una interesante pregunta, porque si nosotros nos acordamos de las palabras de un filósofo español contemporáneo, Fernando Savater, en términos simples él define la ética como ponerse en el lugar del otro. Entonces, es muy fácil, y los chilenos somos muy propensos a criticar desde la comodidad de nuestra casa. Es muy fácil criticar a las autoridades, pero la verdad es que si uno se pone en el lugar de las autoridades que están día a día informándonos sobre los contagiados, sobre las personas fallecidas, sobre la disponibilidad de camas críticas, sobre la disponibilidad de respiradores artificiales. Si yo me pongo en el lugar de ellos deben estar con un estado de agotamiento intelectual, agotamiento físico,
porque no tienen ningún día de descanso y la jornada diaria debe ser agotadora. Sin embargo, nos ponemos a criticar, pero ¿cuántas veces nosotros hemos incurrido en el día a día en faltas a la ética? No nos lavamos las manos o de repente salimos a comprar sin tomar precauciones, o salimos a visitar a la mamá para el Día de la Madre, etcétera. Entonces es muy fácil no ponerse en el lugar del otro, criticar a las autoridades, y fíjate que estamos llegando al punto en que más que una normativa o una recomendación, hay casi un llamado desesperado. O sea, ya está, como nos estamos acercando a la crisis de la última cama, en que van a tener que seleccionar a quién atender y a quién no. Otro conflicto ético para los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, me había olvidado de mencionarlos, viven en el día a día una tortura profesional y ética, porque por un lado están sometidos a un estrés y a un desgaste personal inmenso, y en paralelo, durante la noche, se celebran eventos ocultos de fiestas, de funerales narcos, de fuegos artificiales, partidos de baby fútbol a escondidas, etc. Entonces, hay una contradicción, porque ni siquiera es paradoja, porque lo paradojal podría admitir explicación, pero lo contradictorio no admite explicación. Y uno no entiende por qué las personas incurren en actitudes tan rebeldes, porque si uno ve a ciertas autoridades de países que están pasándolo mal, imaginémonos que Estados Unidos y Brasil son países que están liderando el número de fallecidos, y sus presidentes están desafiando todas las recomendaciones médicas, priorizando en este conflicto ético entre salud y economía, priorizando derechamente el comportamiento económico del país. O sea, ellos optan por sacrificar vidas, las que sean, para que el país no caiga en una crisis económica que, según ellos, van a generar muertos de hambre. Pero no sé yo si a estos personajes, me refiero al presidente de Estados Unidos y al presidente de Brasil, en que están abiertamente desafiando las recomendaciones de salud y creando un conflicto ético. Brasil, yo no sé si anda por los 30.000 muertos. Nosotros estamos espantados porque nos acercamos a los 1.000 muertos. Yo creo que no hemos llegado a los niveles de Europa, en definitiva. Pero, y así como para ir haciendo ya como una pregunta así como que surge también. Tú recién hablaste de ponerse en el lugar del otro. En realidad, nos ponemos en el lugar de, por ejemplo, los profesionales de la salud, siempre en la perspectiva de la ética, ¿no? Nos ponemos en el lugar del profesional de la salud, nos ponemos en el lugar del adulto mayor, por ejemplo, o terminamos siempre siendo individualistas. Yo creo que somos una sociedad muy individualista. De partida, a uno le llama la atención el respeto que existía en la antigua Roma por la ética de los antepasados. O sea, uno enseña el concepto de los mores maiorum, los alumnos se acordarán de eso. Los mores maiorum, la moral de los antepasados, las costumbres de nuestros antepasados, el respeto por la experiencia de nuestros antepasados. Y eso sumado al cariño. Yo me tomo con muchos alumnos que tienen una devoción por sus abuelitos, y cuando uno les habla del comportamiento social individualista y que afecta, piensen que el 80%, creo que si no me equivoco, el 80% de los hogares de adultos mayores están con contagio con esta enfermedad. Y de ese 80%, el porcentaje de riesgo de vida es alto. Entonces, sí, hay alumnos que respetan mucho a sus abuelos, pero en general yo creo que como sociedad no nos ponemos en el lugar de nuestros abuelos. Y es un tema triste, porque pareciera ser que la experiencia, la sabiduría de nuestros antepasados pasa a ser poco valorada, poco respetada. Vale más en la sociedad actual lo inmediato, lo más nuevo, lo reemplazable,
son reemplazables los afectos, son reemplazables las parejas, son reemplazables los trabajadores, son todos reemplazables. Entonces, creo yo que ha llegado el momento de ser más empático con los demás, de ponernos en el lugar de los demás. Lógicamente que el respeto ético parte por uno mismo. Yo creo que el respeto ético supone quererse a sí mismo, respetarse a sí mismo, porque si no nos respetamos a nosotros mismos, menos vamos a respetar a los demás. Y de ahí hay que ganarle al individualismo y transformar a los demás como tan importantes como uno mismo. Que el universo de los demás sea tan importante como mi propio universo. Esto no lo inventé yo. Esto lo dice Arthur Schopenhauer en su obra filosófica. Muy bien, querido Belisario. Y a modo de corolario, A ciertamente modo de, recién diste algunas recomendaciones, pero a modo de resumen, ¿no es cierto? Y como corolario de esta entrevista, ¿qué nos puedes decir finalmente? yo creo que como seres humanos que estamos entrando en una etapa de profundo cambio, creo que tenemos que tomar conciencia de nuestras actitudes a título individual y como integrantes de una sociedad. Que el comportamiento de la masa no nos modifique nuestro actuar individual. Por ahí, leyendo a Freud, él analiza cómo las personas cambian en la masa. Cuando se sienten protegidas en la masa, se envalentonan. Entonces, si la masa los lleva a hacer cosas que individualmente no habrían hecho, sucumben y las realizan. Yo creo que hoy día tenemos que ser más valientes, tener más fortaleza de espíritu, diría Aristóteles, para que así seamos más justos con nosotros mismos, con los demás de la edad que sean, con nuestros profesores, con nuestros padres, con nuestros colegas, con nuestros magistrados, con todas las personas que integran la sociedad. Por supuesto, con los profesionales, valorizar lo que hacen los profesionales de la salud, el desgaste al que han llegado, el desgaste no solo físico, sino que también mental, y transmitirle a nuestros alumnos la empatía de nosotros hacia nuestros alumnos, pero también de nuestros alumnos hacia nosotros. La autodisciplina ética, la autodisciplina ética. Reconocer el valor, por ejemplo, del esfuerzo que hace la Universidad SEC en hacer clases en línea, en mantener la educación en línea, para que nuestros alumnos se pongan en una postura de disciplina ética, un término que acabo de inventar, disciplina ética, de autodisciplina ética en el sentido de estar presente en las clases. Ya la cuarentena nos permite estar presentes en la clase, escuchar los audios, transcribirlos al papel, cumplir con los programas y además, por supuesto, tomar todas las precauciones en materia de salud para nuestra salud física y la de las personas que viven con nosotros y la de nuestros vecinos, porque también son seres humanos que merecen respeto. Creo que ese es el mensaje más importante y yo considero muy valioso lo que están haciendo las universidades al mantenerse su labor en línea, porque, y muy valioso lo que han hecho los docentes de las universidades en el sentido de capacitarse rápidamente en todo lo que es la educación en línea, y el esfuerzo también que han hecho los alumnos en el mismo sentido de aprender a estudiar en línea. Yo creo que esto no va a dejar de funcionar. Posiblemente se me ocurre que en el futuro la educación presencial se va a combinar con la educación en línea. Probablemente uno va a hacer clases presenciales y hará repasos en línea, hará pruebas recuperativas en línea o hará foros en línea, etcétera. Yo creo que hoy la educación va a salir mejorada a través de una combinación entre lo presencial y lo cibernético. Bueno, una gran lección ética nos has dado hoy día, estimado Muchas gracias. Belisario, y Muchas gracias. ciertamente estoy de acuerdo contigo, nos adelantamos 10 años, digamos, de la virtualidad, así que yo creo que Claro, este es el proceso. sí, Pero sí. bueno, Belisario, nada más que agradecerte tu disposición, tu excelente disposición, tu buena onda siempre, ¿no es cierto? Tu cariño para con la gente y el habernos dado, digamos, esta pequeña explicación de cómo influye lo ético, ¿no es cierto?, en esta crisis de pandemia que también es importante destacar y tener en consideración. Así que te No, agradezco, Belisario. yo le quiero dar las gracias a la universidad. Yo le tengo mucho cariño a la Universidad SEC porque
es una de las primeras universidades que me dio clases y ya he cumplido 12 años haciendo clases en la universidad, entonces uno le tiene mucho cariño y a los alumnos también. ¿Ya? Indudablemente que nosotros somos docentes de corazón, entonces se hace más fácil cuando la docencia está en el corazón. Bueno, yo siempre hago ese alcance, digamos. Existen los profesores de Derecho que son abogados y los profesores de Derecho que somos docentes, que nos gustan Claro, profesionales. Pero bueno, eso es. muchas gracias, Belisario, gracias, queridos amigos, y nos vemos en una próxima Muchas gracias. oportunidad con una interesante entrevista tan interesante como la que acabamos de tener con Belisario. Hasta luego. Gracias, profesor Félix. Muchas gracias.